En un comentario que subí a YouTube el día de ayer, 18 de julio del 2025, afirmaba que la nación mexicana se encuentra en una decadencia por la supresión de los ideales, valores y principios humanos que han sido suplantados por una política de abrazos y no balazos dedicadas a los narcotraficantes, por olvidarse del juramento que tomó la señora Sheinbaum al tomar posesión de su cargo, de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias y gobernar patrióticamente por el bien de todos los mexicanos. Y ello se debe a un autoritarismo que desemboca en una política de abrazos y no balazos para imponer una cuarta transformación, que es un régimen comunista en donde se acaba el Estado de Derecho. Y ahora quiero confirmar esa denuncia pública de que la nación mexicana está en decadencia respecto del régimen republicano democrático, laico y federal, y de los ideales que animaron la Revolución Mexicana, que cristalizó en las conquistas de beneficios sociales para todos los mexicanos, así como la división de los poderes de la Unión para que fueran un contrapeso contra los excesos de los otros poderes. Y ahora resulta que la señora Sheinbaum presume de que es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas y dice que se acabó la opresión de las mujeres, que las mujeres tienen derechos y que eso de que te ves más bonita calladita y que la mujer debe de participar activamente para los cambios de la cuarta transformación, no pasan de ser falacias, mentiras a las que ya nos tiene acostumbrado la señora Sheinbaum. Pues existe en la ley electoral de la federación y de los estados también, un artículo que habla de la violencia política de género. La Ley General de Prevención de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, que señala el artículo 20 de la Constitución Federal, es una disposición que vulnera los derechos humanos de todos los mexicanos. En efecto, se dio el caso de una mujer que hizo una crítica en el sentido de que un diputado morenista, desde luego, de apellido Luna, había incluido en la lista de candidaturas a su esposa, una señora de apellido o de nombre Diana, para una diputación, y eso fue en el 2024. Y ahora la señora diputada denuncia en el Tribunal Electoral a esta ciudadana y es condenada a pedirle disculpas por 30 días y además una sanción pecuniaria. Y esa acción de el Tribunal Electoral
pues es un abuso de autoridad, porque no obstante ser un órgano institucionalizado, está violando derechos humanos de esta persona, de esta ciudadana que externó su opinión, y que además se viola el artículo 6 y 7 de la Constitución Federal. Pues la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, además de que existe el derecho de réplica. No obstante ello, esta ciudadana fue condenada por el Tribunal Electoral a una sanción totalmente desigual y discriminatoria. Y la señora Sheinbaum está contradiciéndose en su discurso de que las mujeres ya tienen derechos, que ya deben de participar en acciones y que debe de acabarse aquello de que calladita te ves más bonita. Pues es una falacia, es una falsedad, no pasa de ser una acción populista y demagógica como todas las que está practicando la señora Sheinbaum, por el ayuno que tiene de servir al pueblo de México, ya que es fama pública que sirve a los intereses del narcopresidente y además es la servil del presidente Trump, al que le ha entregado al país para que lo allane de la forma que ha querido el señor. Y para estar en contexto, me permito exhibir esas mentiras de la señora Sheinbaum de que todas las mujeres ya deben de ejercer sus derechos, y dice así: y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Ya no son los tiempos de antes. Las mujeres tenemos derechos. Ya el calladita te ves más bonita, eso ya no. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos y decimos lo que pensamos. Esa es también la cuarta transformación. Bueno, esas son, además de burradas y de autoritarismo, pues habla de que es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas y no pasa de ser una presirvienta del narcopresidente. Pues en el caso de la ciudadana Carla Estrella, se violaron sus derechos humanos y la señora Sheinbaum, en lugar de protestar contra esos abusos de autoridad del Tribunal Electoral, justifica que aún que es una sanción exagerada, que debe de imponérsele una sanción más leve, pero al fin y al cabo la señora Sheinbaum es cómplice, es alcahueta de las ilegalidades de los órganos de administración de justicia. Pues no se justifica que se defiendan los derechos humanos de unas personas y se violen o se dejen de proteger los derechos humanos de otras. Porque aquí se trata de que esa sanción del Tribunal Electoral es injusta, es grave, además es desigual y es discriminatoria porque la ciudadana también tiene derechos humanos. Pero para estar en contexto, me permito exhibir lo que declaró la señora Sheinbaum así.
Presidenta, gracias. En un segundo tema, Presidenta, ¿qué opinión tiene sobre esta sanción impuesta a una ciudadana de Hermosillo de nombre Carla Estrella, que le obligan a ofrecer disculpa pública durante 30 días a la diputada Diana Karina Barreras, quien la demandó por un tuit? Ahorita Carla Estrella se está disculpando diariamente en X. Hemos estado viendo ahí cómo subió la sentencia a X y pues también sus disculpas diarias a la diputada Diana Karina Barreras. La secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, expresó su desacuerdo con esta sanción porque trastoca la libertad de expresión y bueno, ha causado preocupación algunas voces pues por que se busque limitar la libertad de expresión y que sea pues como un caso de censura, pues se trata de una ciudadana y pues la diputada pues es una política. ¿Quién le impuso la sanción? El tribunal. El Tribunal Electoral. Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos. Y no estamos... Tiene que haber sanciones cuando hay... cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio tribunal con sus criterios. Pero para todas y todos el poder es humildad. No es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás. Bueno, esta señora no pasa de ser una pantalla pendejos. Por un lado, se luce diciendo que es un exceso lo que le aplican a la señora Carla Estrella. Y por otro lado, sostiene el abuso de autoridad del Tribunal Electoral, diciendo que se tiene que ser acreedor, pero una sanción más leve. Pues no, porque se violan los derechos humanos de Carla Estrella por proteger los derechos humanos de una diputada que simplemente por el hecho de decir que hay violencia de género están causando daño moral a la señora Carla Estrella, porque es un delito o una acción infamante que le obliguen a que en 30 días, todos los días, pida disculpas. Eso es una pena inusitada y trascendental que atenta contra la dignidad humana de Carla Estrella. Además, es discriminatorio, porque también la señora Estrella tiene igualdad de derechos como los tiene la diputada, esposa del otro diputado corrupto morenaco. Y además es una disposición inconstitucional, porque ¿a quién se le ocurre señalar como un delito la violencia política de género? Eso caería más bien dentro de los delitos de difamación y calumnia. Entonces, es un delito especial que no se justifica, es inconstitucional. Y además demuestra que la señora Sheinbaum es una farsante, que no vino a que se cumpliera la Constitución, vino a seguir con los mismos vicios, con las mismas corruptelas que promovió o que ejecutó el narcopresidente. Ahora ha sido descubierto como un corrupto igual que su hijo, igual que la banda de ladrones de Morena, incluyendo a Adán Augusto.
de Alfonso Romo, que fue el encargado del despacho o secretario del narcopresidente. Es decir, que se da una decadencia en el gobierno de México porque se están suplantando los ideales, los derechos humanos, los valores en general, por puras ocurrencias, por puros caprichos, por puros abusos de autoridad para sostener un gobierno que ha sido el peor gobierno que se ha dado en toda la historia del México independiente. Ahora caímos en un régimen autoritario, abusivo y autócrata. En consecuencia, pues, la señora Sheinbaum es una pobre ignorante y además no defiende los derechos humanos de las personas, defiende a los de su grupo de morenos, porque si tuviera la intención de gobernar patrióticamente por el bienestar del pueblo de México, ya hubiera mandado una iniciativa de ley para derogar el artículo 20 de la ley relativa a la violencia política de las mujeres, porque es un artículo que es contrario al artículo 1 de la Constitución Federal, que prevé que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, y que está prohibido la discriminación por concepto de género, edad, religión, estado civil, preferencias sexuales, económicas, etcétera. Y ese artículo 20 de la citada ley de violencia contra las mujeres, pues es totalmente inconstitucional. Y como estamos en manos de una autoritaria, de una mentirosa, pues va a seguir el país en una decadencia de principios morales y éticos, y pues ya estamos viviendo un autoritarismo, y además el país llegó a un fracaso a nivel nacional, porque el país se encuentra en manos de la delincuencia organizada y en manos de autoritarios que no están pugnando por respetar la Constitución General de la República, ni en dar bienestar al pueblo de México sin discriminación alguna. Esa es la señora Claudia Sheinbaum, una farsante y una pobre pendejita de Morena. Muchas gracias.